El sol apenas comenzaba a esconderse detrás de los edificios grises cuando en la plaza desierta un pequeño niño de 6 años, con el rostro lleno de polvo y una mirada temblorosa, se aferraba a la mano de un hombre corpulento y arrogante. Los otros niños señalaban, reían y lanzaban piedras al niño que cojeaba, incapaz de defenderse. «¡Déjalo! ¡No vale nada!», gruñó el hombre con voz áspera, mientras apretaba más fuerte la mano del niño herido. Pero de repente, una figura pequeña y descalza apareció. Era un niño callejero, delgado y con los ojos llenos de fuego. Sin titubear, se interpuso entre el hombre y el niño cojo. «¡Basta!», gritó con una voz que retumbaba contra las paredes vacías. La plaza quedó helada no por el frío, sino por la tensión que flotaba en el aire, donde la injusticia parecía tener un dueño, pero también un desafío inesperado. El hombre se rió socarronamente, subestimando al niño que se atrevía a enfrentarlo. «¿Y tú quién eres, mocoso? ¿Quieres que te enseñe cómo se domina esta calle?». La risa de los otros niños se intensificó, cruel y afilada como cuchillas. Pero el niño descalzo no retrocedió. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y valentía. «No dejaré que lastimes a nadie más», dijo con firmeza, aunque sus manos temblaban ligeramente. En ese momento, el niño cojo miró al niño callejero con agradecimiento. Su pequeño cuerpo parecía encontrar un oasis en medio del desierto de indiferencia. La plaza, antes escenario de humillación, empezaba a transformarse en el campo de batalla de una justicia que aún nadie se atrevía a nombrar, pero que comenzaba a surgir con la fuerza de un grito silencioso. La figura del hombre se tensó. Sus pasos resonaron pesadamente al acercarse al niño que defendía al pequeño cojo. «¿Quién te crees para interrumpir?», escupió, y su mano se levantó con intención de pegar. Pero antes de que pudiera, el niño callejero retrocedió y con un movimiento inesperado soltó un libro ajado que llevaba bajo el brazo. «No, necesito peleas para ser fuerte», susurró con voz temblorosa. «Mi fuerza está en saber». La risa cruel se transformó en confusión. El hombre frunció el ceño, mirando con desprecio aquel objeto que parecía insignificante en sus manos. Los niños, por primera vez, callaron. La tensión creció, como un pulso invisible, mientras el niño descalzo abría lentamente las páginas, dejando que un silencio reverente llenara el espacio. «¿Sabes leer?», espetó el hombre con una mezcla de burla y sorpresa, mientras el niño comenzaba a recitar en voz baja, pero con sorprendente claridad y precisión, palabras que parecían bailar con la luz del atardecer. Era un idioma extranjero, extraño y elegante, que convirtió la humillación en asombro. La plaza se volvió un escenario donde el poder parecía cambiar de dueño, invisible pero absoluto. El hombre quedó paralizado, incapaz de responder, mientras los niños se acercaban cautelosos, embelesados por aquella voz que desafiaba su mundo de desprecios. El niño cojo sonrió levemente, sintiendo que en ese momento no estaba solo, que la justicia venía envuelta en letras que nadie esperaba, y que quizás, solo quizás, ese pequeño descalzo tenía el poder para cambiarlo todo. El hombre dio un paso atrás, sus ojos llenos de incredulidad y rabia contenida. «¿Cómo es posible que un niño pobre como tú hable así? ¿De dónde sacas esas palabras?». El niño callejero cerró el libro con suavidad. Sus dedos rozaron la cubierta gastada con reverencia y fuerza. «No importa de dónde vengo, sino a dónde voy», respondió sin titubear, con una determinación que parecía encender el aire alrededor. Los murmullos crecían entre los niños y los pocos adultos curiosos que comenzaron a asomarse desde las sombras cercanas. La arrogancia del hombre, grande y segura al principio, comenzó a desmoronarse ante la brillantez inesperada de aquel pequeño,
cuya humildad era un escudo invisible contra el desprecio. ¿Quieres demostrar algo? Entonces hazlo, desafió el hombre, su voz endurecida. Tengo un problema en la fábrica que nadie ha podido resolver. Si eres tan inteligente, ayúdame. El niño callejero no dudó ni un instante. Cerró el libro, miró al niño cojo y luego al hombre con ojos que ahora brillaban con una mezcla de desafío y esperanza. «Muéstrame ese problema», dijo con voz clara. Aquella plaza, testigo de humillación hacía apenas minutos, ahora se transformaba en el escenario de una batalla silenciosa, donde el ingenio y el valor se enfrentarían al desprecio y la arrogancia en un duelo que ninguno podría ignorar. El viento nocturno parecía contener la respiración, aguardando la revelación que cambiaría todo. El hombre condujo al niño callejero hasta un pequeño taller, oculto detrás de una pared desvencijada, donde una máquina oxidada gruñía y se negaba a funcionar. «Esta máquina detiene toda la producción», explicó con voz áspera. «Si no la reparas, perderé miles y todos quedarán sin trabajo». El niño observó cada rincón con atención. Sus dedos rozaron engranajes oxidados y cables pelados. La noche envolvía el lugar con un manto oscuro, pero en la mirada del niño se encendía una luz intensa, un fuego silencioso que prometía más que solo una solución técnica. Era la promesa de justicia para los ignorados y despreciados. Sin dudar comenzó a mover tuercas, analizar, pensar en voz alta. El hombre observaba desde la sombra, incrédulo pero atrapado por el ritmo del pequeño genio. Horas pasaron y el silencio se hizo cómplice del esfuerzo. El niño callejero, cansado pero incansable, examinó cada pieza minuciosamente. «Está aquí», murmuró finalmente, señalando un pequeño tornillo que nadie había reparado. «Este está bloqueando todo el sistema». Con manos firmes y delicadas, ajustó el tornillo y luego giró una palanca. La máquina cobró vida con un suspiro metálico, un rugido contenido que se expandió por la fábrica oscura. El hombre no podía creerlo. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó con voz entrecortada, mientras los obreros que escuchaban afuera se acercaban, sorprendidos y agradecidos. El niño callejero no respondió con palabras, sino con una mirada humilde, un brillo sereno que mostraba que su valor no estaba solo en la inteligencia, sino en su corazón firme frente a la injusticia. El hombre se quedó quieto, como atrapado en un sueño del que no quería despertar. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban un destello de respeto forzado. Esto es imposible», susurró, sin poder ocultar el temblor en su voz. El niño callejero levantó la vista sin orgullo, solo con la calma de quien sabe que su valor siempre estuvo escondido tras la sombra del desprecio. Afuera, los demás niños, y hasta el niño cojo, comenzaron a aplaudir tímidamente, como si ese pequeño gesto fuera un puente hacia una justicia largamente esperada. La fábrica, antes símbolo de fracaso y humillación, ahora vibraba con un murmullo de esperanza, una promesa muda que solo ellos podían entender. El hombre dio un paso atrás, sintiendo cómo su autoridad se desmoronaba. «No puedo creer que alguien como tú, sin educación formal ni recursos, haya resuelto lo que nadie logró», dijo en un susurro quebrado, mientras todos los presentes lo miraban esperando una reacción. El niño callejero bajó la mirada, aún sosteniendo el libro gastado, y con voz suave respondió: «Nunca es la educación, sino la voluntad, lo que nos hace grandes». Un silencio profundo se instaló, pesado, cargado de emociones contenidas. En ese instante, más que una máquina reparada, se había restaurado la dignidad de quien había sido humillado sin razón. La plaza y el taller
se fusionaron en un único escenario donde el verdadero poder era el del talento humilde y la justicia que al fin se hacía visible. El hombre, todavía temblando por dentro, bajó la mirada y respiró hondo. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó, con una voz que intentaba ocultar su derrota. El niño callejero negó con la cabeza. Un leve temblor recorrió sus manos. «No busco nada», respondió con una humildad que golpeaba más fuerte que cualquier grito. «Solo quiero que este niño pueda vivir sin miedo y que nadie más tenga que pasar lo que él pasó». El hombre miró por primera vez al niño cojo, que lo observaba con ojos llenos de un brillo nuevo, una esperanza que parecía brotar de la humilde valentía. La justicia estaba en el aire, silenciosa, como una promesa que nadie podía romper. En ese momento, un susurro recorrió la pequeña multitud que se había congregado. Gritos de admiración y reconocimiento comenzaron a brotar, tímidos al principio, pero que pronto se convirtieron en aplausos firmes y cálidos. El niño callejero, sin cambiar su postura, sintió como el peso de la humillación se desvanecía, reemplazado por un respeto merecido. El hombre dio un paso al frente, levantó la voz con dificultad y dijo: «Hoy aprendí que el valor no está en la posición ni en la fuerza, sino en el corazón y la mente». La plaza, que había sido testigo de desprecio y miedo, se convirtió en el escenario de una justicia conquistada con esfuerzo y verdad. El niño cojo se acercó lentamente, sus pasos vacilantes pero decididos. Tomó la mano del niño callejero con una gratitud silenciosa que hablaba más que 1000 palabras. A su alrededor, los niños que antes lo habían insultado ahora guardaban silencio, como si la revelación de aquel lazo les mostrara un mundo nuevo, uno en el que la ternura y la valentía podían coexistir. El hombre observaba desde la distancia, todavía luchando contra su orgullo, mientras en su interior algo comenzaba a cambiar, una grieta que permitía asomar el verdadero significado del respeto y la humildad. La noche terminaba, pero una promesa urgente brillaba más fuerte que cualquier oscuridad. «Voy a asegurarme de que nadie vuelva a molestarte», dijo el niño callejero con una voz firme y suave a la vez, «porque nadie merece vivir con miedo». La plaza, silenciosa y oscura, se iluminó con ese simple compromiso, una llama pequeña pero intensa que podía encender cambios en el mundo. Los niños comenzaron a dispersarse, algunos con miradas resignadas, otros con el peso de una lección que aún no comprendían del todo. Pero el niño cojo y el niño descalzo permanecieron juntos, dos almas unidas por una lucha más grande que ellos, que ahora tenía un rostro, un corazón y una voz dispuesta a ser escuchada. El amanecer esperaba pacientemente, preparando el terreno para un nuevo comienzo. Al amanecer, la plaza estaba vacía, pero el eco de la noche aún persistía en las paredes y en los rincones olvidados. El niño callejero recogió su libro gastado, apretándolo contra su pecho como un tesoro sagrado, mientras observaba al niño cojo jugar con una pequeña piedra, ahora libre de miedo. «No siempre seremos fuertes», murmuró con una sonrisa triste, «pero la verdad siempre nos hará invencibles». Una figura observaba desde la distancia. El hombre que antes había humillado, ahora con el rostro cambiado por una mezcla de respeto y reflexión profunda. La justicia, aquella palabra tan simple y poderosa, comenzaba a resonar en cada rincón de aquella plaza que había sido escenario de dolor, pero también de redención. En la ciudad corría el rumor de aquella noche extraña. La historia del niño humilde que había enfrentado una injusticia con valentía y talento húmedo comenzaba a abrirse camino como un río que desborda sus orillas. Nadie podía ignorar la transformación silenciosa que el pequeño genio había provocado.
La gente comenzó a mirar con otros ojos a quienes pareciesen menos, a valorar la fuerza oculta en cada gesto de bondad o inteligencia. El hombre arrogante, aquel que había intentado dominar con miedo, ahora luchaba contra un dilema interno: aceptar que la verdadera grandeza no se viste de poder, sino de humildad. Y en ese conflicto, la semilla del cambio brotaba, lenta pero segura. El niño callejero, con su libro bajo el brazo, recorrió las calles polvorientas con pasos firmes pero silenciosos. Los rostros que antes lo ignoraban, ahora le lanzaban miradas de respeto y curiosidad. En el fondo de su alma, la humillación del pasado aún dolía, pero ya no lo definía. Sabía que su talento era un arma para el cambio y que la verdadera batalla apenas comenzaba. En un rincón oscuro, observó a unos hombres que planeaban lanzar otra humillación contra niños indefensos. Sin dudar, el pequeño genio respiró hondo y se preparó para enfrentar de nuevo la injusticia, esta vez vestido con la armadura invisible de su conocimiento y coraje. Aquella noche, bajo la luz parpadeante de un farol, el niño callejero se plantó frente a los agresores con la calma de quien conoce un poder que ellos no pueden comprender. «No permitiré que sigan lastimando a quien no puede defenderse», dijo con voz clara, mirando fijamente a los ojos que habían despreciado su valor. La sorpresa de los adultos y la incredulidad de los niños fueron el primer golpe a la tiranía que durante años había reinado en esas calles. El silencio se volvió una carga insoportable para los agresores, mientras el niño, pequeño en tamaño pero inmenso en decisión, demostraba que el verdadero valor no se mide por la fuerza física, sino por la integridad inquebrantable. El hombre que en un principio había sido tan altanero bajó la voz y se acercó, esta vez con un gesto menos amenazante. «Tienes algo que yo no tengo», admitió con un suspiro, la dureza de su pecho cediendo ante el peso de la verdad. «Pero este mundo no es para niños, sin refugio ni nombre». El niño callejero lo miró con ojos llenos de tristeza y desafío. «No necesito ser un niño normal para hacer lo correcto», respondió, mientras la brisa nocturna levantaba el polvo en remolinos a su alrededor. Aquellas palabras eran un puñal de esperanza clavado en la oscuridad que durante tanto tiempo había cubierto su existencia y que ahora comenzaba a resquebrajarse. En la pequeña habitación donde dormían el niño cojo y el niño callejero, la noche fue testigo de un pacto silencioso. Las ventanas entreabiertas dejaban entrar el canto lejano de un ave nocturna que parecía llevar consigo la promesa de un mañana diferente. «No importa lo que digan», susurró el niño cojo aferrándose al brazo del otro. «Contigo a mi lado, sé que puedo ser fuerte». El niño callejero sonrió, cerrando los ojos y sintiendo la calidez de una familia encontrada en la adversidad. Afuera, la ciudad seguía girando, indiferente, pero en ese pequeño refugio, la justicia y la esperanza tejían su propia historia, invisible para muchos, pero vital para ellos. La mañana trajo consigo una nueva luz y con ella una oportunidad. El niño callejero observó a través de la ventana cómo el sol doraba la plaza que tan recientemente había sido escenario de humillación y valentía. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero en su pecho ardía un fuego que ningún desprecio podría apagar. El niño cojo, apoyado en la pared, sonreía sin palabras. «Mañana iremos a la escuela», dijo el niño callejero con voz firme, y los ojos del otro se llenaron de una esperanza que parecía tocar el cielo. En ese instante, la promesa silenciosa de un futuro mejor se convirtió en un plan audaz contra la injusticia que tanto los había marcado.
Los primeros pasos hacia la escuela fueron titubeantes, entre miradas desconfiadas y susurros crueles de algunos niños que no entendían por qué un niño pobre y uno cojo osaban acercarse a aquel lugar de privilegio. Pero el niño callejero mantuvo la cabeza alta, su libro apretado contra el pecho como un escudo. «No dejaremos que el miedo nos consuma», murmuró, tomando la mano de su amigo. Cada paso era una batalla ganada contra la indiferencia y cada mirada que encontraban era un reto silencioso para derribar los muros invisibles de la exclusión. La escuela, antes un lugar prohibido, comenzaba a ser un campo de justicia en construcción. El aula estaba llena de murmullos y miradas inquisitivas cuando los dos niños entraron. Los alumnos se agolpaban alrededor, susurrando burlas disfrazadas de curiosidad. El maestro, un hombre gruñón y desconfiado, bajó la vista con desdén y susurró: «¿Qué hacen aquí estos niños? Esto no es lugar para ellos». El niño callejero no se inmutó. Su voz firme resonó en el silencio que se formó. «Estamos aquí para aprender, igual que todos». El maestro frunció el ceño, pero en el brillo implacable de la mirada del niño percibió algo que desafiaba sus prejuicios, la chispa inquebrantable de la dignidad. La batalla por la justicia acababa de entrar en un nuevo terreno, donde el conocimiento sería el arma más poderosa. Pasaron los días y el niño callejero demostró un talento que ningún otro podía igualar. Su rapidez para resolver problemas, su habilidad para aprender idiomas y su aguda percepción sorprendían a todos. Pero no era solo su inteligencia lo que impresionaba. Era esa humildad que lo hacía más grande que cualquiera en aquel salón. Los niños que al principio lo habían rechazado comenzaron a observarlo con respeto y algunos hasta se acercaron tímidamente para pedir ayuda. El maestro, antes endurecido, empezó a notar que su corazón se ablandaba y con cada lección que el niño conquistaba, la injusticia que había sembrado se desvanecía como un mal sueño. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas lejanas, el maestro reunió a toda la clase y dijo con voz solemne: «Hoy veremos quién realmente merece estar aquí». Había en sus palabras una mezcla de desafío y escepticismo, pero también un toque de respeto que nadie esperaba. El niño callejero, sin titubear, se levantó y se preparó para enfrentar una prueba que no sería solo académica, sino moral. Sabía que su habilidad debía ser más que una simple demostración. Tenía que ser la luz que disipara la sombra de la injusticia que todavía los acechaba a todos. El silencio envolvió la sala, y el aire vibró con la energía de un momento decisivo que cambiaría el destino de muchos. El maestro planteó un problema complejo, uno que había dejado perplejos a los mejores estudiantes en el pasado. Las miradas se posaron en el niño callejero, que cerró los ojos un instante y comenzó a pensar. Sus dedos recorrieron mentalmente fórmulas y palabras aprendidas, mientras su corazón latía al ritmo de una esperanza que se negaba a morir. Finalmente, en un susurro claro, respondió con la solución correcta, explicándola con una precisión y una claridad que dejaron a todos boquiabiertos. La sala quedó en un silencio tan profundo que parecía contener la misma respiración del mundo, hasta que el maestro, sin poder ocultar su asombro, bajó la mirada y dijo: «Nunca subestimé a la humildad». El silencio se quebró con un aplauso tímido, que pronto se transformó en una ovación cálida y sincera. Los niños que antes se burlaban, ahora miraban con admiración, algunos con lágrimas ocultas en sus ojos. El niño cojo se acercó lento, apoyado en su bastón, y tomó la mano del niño callejero con orgullo. El maestro, con el rostro iluminado por una mezcla de respeto y arrepentimiento, reconoció en voz alta: «Hoy hemos aprendido que la grandeza no es cuestión de origen, sino de espíritu». La plaza,
la escuela y aquel taller lejano parecían confluir en ese instante donde la justicia moral se había impuesto con la fuerza imparable de la verdad y la humildad. Pero no todo era celebración. Desde las sombras, el hombre arrogante que días atrás había humillado al niño cojo observaba con los dientes apretados. Su rostro reflejaba rabia y orgullo herido. Sabía que había perdido una batalla, pero no la guerra. Su ambición y miedo no le permitían aceptar que alguien menos pudiera ser superior. Planificaba un retorno silencioso, una jugada oculta que pondría a prueba la fortaleza del niño callejero y su recién conquistada justicia. La tensión se espesaba en el aire, y el pequeño héroe no sabía todavía que el verdadero desafío apenas comenzaba. En las calles empedradas, la sombra del hombre arrogante se extendía como un presagio oscuro. Susurros venenosos comenzaron a circular entre los niños y adultos, sembrando dudas y miedo donde antes había esperanza. «No es más que un niño callejero», decían con desdén. «Su inteligencia es una casualidad». Pero el niño callejero, sintiendo el peso de las palabras y la amenaza invisible, se aferró a su libro gastado como a un amuleto. Sabía que su lucha no era solo por él ni por su amigo cojo, sino por todos los que alguna vez fueron humillados y olvidados. La justicia que había ganado debía ser protegida, y para eso debía ser más fuerte que sus enemigos. Una tarde, cuando el viento movía las hojas secas con un susurro inquietante, el niño callejero se encontró frente a frente con el hombre que buscaba destruirlo. «¿Crees que puedes cambiar el mundo con tus palabras y tu orgullo?», espetó el hombre, mostrando una sonrisa torcida. El niño lo miró con calma, sin miedo. «No es orgullo», respondió con voz firme, «es justicia, y la justicia no puede ser derrotada por la mentira ni la crueldad». El hombre replicó con un gesto de desprecio, levantando la mano para intimidar, pero el niño, con un paso adelante, mostró el libro abierto, con palabras que ardían en su mente y en su corazón. La batalla silenciosa estaba en su punto más alto, y solo uno saldría victorioso. Los ojos del hombre se ensombrecieron, pero no pudo negar la fuerza que emanaba del pequeño frente a él. «¿Qué tienes que enseñarme, niño?», gruñó, mientras la plaza parecía contener la respiración. El niño callejero abrió lentamente el libro, señalando una frase en un idioma que el hombre no reconocía, pero que parecía encerrar un mensaje de poder y sabiduría. «Esto es más que palabras», dijo con voz serena. «Es la verdad que rompe cadenas invisibles y expone la injusticia». Un silencio intenso siguió a sus palabras, como si el aire mismo aceptara el desafío. Entonces, sin violencia, sin gritos, el poder del conocimiento comenzó a dar la vuelta a la historia, desmontando la arrogancia pieza por pieza. El hombre se tambaleó, la rabia y la confusión luchaban en su rostro. Por primera vez, la máscara de invencibilidad se agrietó y mostró la vulnerabilidad que había ocultado tras años de desprecio. «¿Por qué lo haces?», preguntó, la voz quebrada sin entender. El niño callejero bajó la mirada, con una pena dulce que solo nace del corazón profundo. «Porque nadie merece vivir bajo el peso del miedo y la humillación», respondió. «Porque las manos pequeñas también pueden construir un mundo donde todos sean libres». La plaza, que había sido testigo de dolor, ahora era un templo de esperanza. El hombre, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad, se alejó en silencio, dejando atrás una lección imborrable. La noche cayó con una calma renovada, mientras el niño callejero y el niño cojo caminaban juntos por las calles silenciosas. La ciudad ya no era un enemigo, sino un lugar lleno de posibilidades y sueños por conquistar. El libro, ahora más que un objeto, era un símbolo de su victoria.
un faro que iluminaba caminos que antes parecían cerrados para ellos. «Todavía queda mucho por hacer», dijo el niño cojo, apoyado en su bastón, pero con una sonrisa firme. «Pero ahora lo haremos juntos». Y en esa promesa compartida, en ese silencioso pacto de esperanza, el eco de la justicia resonó más fuerte que nunca, recordando que incluso los más humildes pueden cambiar el mundo con valor y verdad. Los días siguieron su curso y el cambio se fue haciendo visible, sutil pero implacable. Niños que antes habían despreciado a los dos amigos comenzaron a imitarlos, a aprender con ellos, a compartir su fuerza y su sabiduría. La escuela abrió sus puertas de par en par y el maestro inauguró un nuevo ciclo, donde el respeto y la justicia eran las nuevas reglas no escritas. El hombre arrogante, relegado a una sombra del pasado, observaba desde lejos, incapaz de apagar la llama que la humildad y el talento habían encendido en aquel pequeño rincón del mundo. Allí, entre risas y aprendizajes, la justicia moral había ganado su batalla más importante. El niño callejero, ahora más seguro y fuerte, se convirtió en un faro para otros niños que caminaban perdidos en las sombras de la indiferencia. Con cada palabra enseñada, con cada gesto de bondad compartido, tejía una red invisible que atrapaba el odio y el miedo, transformándolos en esperanza. La plaza, antes lugar de humillación, se convirtió en un espacio donde la risa y el aprendizaje llenaban el aire. El niño cojo a su lado era la prueba viva de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fuerza capaz de inspirar cambios profundos. Juntos, rompieron las cadenas invisibles que oprimían a muchos, dejando que la justicia silenciosa hablara por ellos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, el maestro reunió a toda la comunidad para celebrar el cambio. «Hoy no solo reconocemos el talento», dijo con voz emocionada, «sino la valentía, la humildad y la justicia que han transformado nuestro mundo». Los ojos del niño callejero brillaban con una mezcla de humildad y orgullo, mientras el niño cojo sonreía desde su silla, feliz y en paz. El hombre arrogante, que había sido espectador de aquella transformación, se acercó con pasos vacilantes y dijo con voz baja: «Aprendí que el verdadero poder no está en humillar, sino en construir». La justicia, más fuerte que nunca, había encontrado su lugar. La plaza, bañada por la luz cálida del ocaso, se llenaba de risas y voces que antes estaban silenciadas por el miedo. Los niños jugaban libres, sin temor a ser señalados o burlados, mientras los adultos miraban con ojos nuevos, aprendiendo a valorar lo invisible, la dignidad, la bondad y el conocimiento. El niño callejero, con el libro en sus manos, caminaba entre ellos no como un extraño, sino como un puente que unía mundos. El niño cojo, ahora sin miedo, corría junto a sus nuevos amigos, demostrando que la fortaleza no siempre se ve, pero se siente en cada latido. La justicia moral había tejido su red, firme, silenciosa, imparable. En un rincón escondido, bajo la sombra de un viejo árbol, el hombre arrogante reflexionaba. Sus días de desprecio y dominio habían quedado atrás, reemplazados por una humildad inesperada. Con manos temblorosas, tomó un libro similar al que había cambiado tantas vidas y comenzó a leer, buscando entender lo que antes rechazaba. Sabía que, aunque había perdido la batalla con el niño callejero, no había perdido la oportunidad de cambiar. En esa quietud encontró la semilla de su propia redención, uniendo su destino al de aquellos que una vez menospreció. La justicia moral había tocado incluso los corazones más endurecidos. El niño callejero y el niño cojo se encontraron una tarde en la plaza,
ahora llena de vida y colores, con flores creciendo entre las grietas del pavimento. Se miraron con una complicidad silenciosa, conscientes de que habían recorrido un camino peligroso, lleno de sombras y miedo, pero también de luz y esperanza. «Lo logramos», dijo el niño cojo, soltando una sonrisa que iluminó sus ojos cansados. El niño callejero asintió, apretando su libro contra el pecho. La justicia no es solo un sueño, es la fuerza que nos lleva a seguir luchando. Entre risas y promesas, aquel lugar se convirtió en el hogar de un futuro donde la dignidad y la verdad eran invencibles. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y violeta, mientras la plaza vibraba con la energía de una comunidad transformada. Los niños jugaban libres, los adultos compartían historias de cambio, y la sombra del pasado parecía desvanecerse por completo. El niño callejero cerró su libro por última vez, sabiendo que su talento no solo había cambiado su vida, sino que había sembrado justicia en los corazones de muchos. En su mirada, la certeza de que la verdadera grandeza nace de la humildad y la valentía. Y en ese instante, la plaza entera respiró tranquila, en paz con un futuro donde la justicia siempre prevalecería.